Hola, buenos días, bienvenidos. Como siempre, es un gusto saludar a nuestros suscriptores en Costa Rica y a todos los participantes que hoy nos acompañan. Hoy tenemos una charla sobre los recursos de objeción a la luz de la nueva ley de contratación pública, con énfasis en detalles que los proveedores estatales debemos cuidar. Estimamos una duración de 1 hora y sus preguntas, como siempre, son bienvenidas en el botoncito de QA o en el chat, cualquiera de los dos. Van a ser contestadas conforme se vaya pudiendo. Nuestra expositora hoy es la máster Ana Marcela Palma. Ya muchos la conocen. Ella es especialista en contrataciones públicas, con amplia experiencia en este tema y asesora de nuestros clientes en las consultas eh, legales, digamos, que le hace. Para los que no conocen Conexis aún, nuestro foco, nuestro objetivo es hacer crecer los negocios de nuestros clientes, brindándoles una ventaja competitiva. Y hoy quiero mostrarles un par de cositas muy breves, pero muy, a mi juicio, muy interesantes. Una es que estamos con nuestros clientes, suscriptores, sin costo adicional, brindándoles un entrenamiento básico en licitaciones, que eso va a ser todo el segundo semestre. Tuvimos una charla sobre incumplimientos la vez pasada con el licenciado Josué. La próxima va a ser el próximo miércoles, ¿verdad? Para preparar mejores ofertas. Son como conversaciones muy interesantes. Y con el tema de incumplimientos en nuestro reporte mensual, nuestro reporte gerencial, aquí puedo hacer un ejemplito. Nuestros suscriptores se les facilita esta sección de participaciones y resultados, que eso está actualizado al minuto, ir viendo eh, qué cumplen y qué no cumplen, ¿verdad? Por ejemplo, esta tiene 3 que no cumplen y entonces yo quiero ver más detalles y aquí me pongo a ver y aquí dice no cumple, no cumple y no solo no cumple, posición 4 de 4 en precio. Si yo quiero ver más detalle, nada más le doy clic aquí y el sistema me muestra de una forma muy fácil, me dice aquí que yo soy radiográfica, que mi oferta fue 58% por encima en precio, que quedé en lugar número 4 y que además no cumplí, ¿verdad? Y para ver por qué no cumplí, me voy aquí y aquí está en SICOP, no cumple el expediente y aquí puedo hacer el análisis. Entonces, eso es muy fácil, ¿verdad? Desde el resumen mensual que los invitamos a utilizar nuestros usuarios. Y también dentro del tema de tomar ventaja, quiero mostrarles, nos han preguntado mucho sobre el GPT el Conexis GPT que le llamamos el GPT, que ahora durante la próxima semana les va a quedar habilitado a nuestros suscriptores para que puedan estudiar la ley y el reglamento, la ley de contratación y el reglamento. Se van a encontrar con que hay algunas preguntas ya hechas, ¿verdad? Que ustedes pueden escoger. Por ejemplo, es muy fácil, nada más digo, ¿qué es un recurso temerario? Entonces, el sistema me hace la consulta y me va presentando la información. Siempre es importante leer y revisar las referencias, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, aquí página 127, habla presentación de los recursos temerarios. Esta es una herramienta, esto no es un abogado, ¿verdad? Es una herramienta para estudiar la ley y yo puedo hacer preguntas muy sencillas. Aquí una pregunta más compleja. ¿En qué se diferencia el recurso revocatoria y el recurso de apelación? ¿Verdad? Ustedes le pueden, digamos, preguntar lo que ustedes eh, anden, anden buscando, ¿verdad? Y todas las respuestas que va a dar, todas las veces que el sistema responda, las respuestas van a ser un poco diferentes. Entonces uno va como analizando desde diferentes puntos de vista, ¿verdad? Y siempre, eh, digamos, siempre referirse a las eh, referencias que marca para poder eh, aprender de la ley. Igual ustedes pueden escribir,
Digamos, por ejemplo, podemos poner qué es la subsanación de una oferta. O sea, ustedes, lo ideal es sentarse con un cafecito y ir haciendo preguntas, ir repreguntando y volviendo a preguntar y volviendo a preguntar para analizar diferentes temas. Mi experiencia ha sido que no todo es exacto, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta nuestros clientes, que ya se los vamos a poner a disposición para que lo usen. No todo es exacto, o sea, mi experiencia es que es como el rate que da ChatGPT, ¿verdad? Es que como un 80% está bien, pero siempre referirse a las referencias y, eh, ¿cómo se llama? Y si tienen duda, entonces consultan con nuestra experta, a la cual le doy la más cordial bienvenida. Bienvenida, Ana Marcela. Estamos listos para empezar. Gracias, don Mauricio. Buenos días. Un gusto saludarles a todos y Gracias. un gusto también estar hoy con nuestros suscriptores e invitados una vez más con un tema que se ha comentado mucho en la asesoría. Entonces, no sé si comenzamos a proyectar. Claro, De acuerdo. adelante. Entonces, ya les pongo en pantalla la presentación. A raíz de consultas que hemos estado recibiendo sobre este tema, hoy queríamos hacer un repaso. Es un tema que hemos tratado en otras ocasiones, pero que siempre va generando como dudas, ¿verdad? Y pues es importante entonces repasar lo que no debemos olvidar en cuanto a la presentación de recursos de objeción. De base hay que tener en cuenta ciertos elementos para no desubicarnos, porque a veces cuando entramos a la materia de contratación nos encontramos con sorpresas y entonces siempre me gusta como partir de una base para que estemos todos claros y recordemos que cuando una empresa privada o un sujeto particular entra al ámbito de la contratación pública, se aleja totalmente del principio de autonomía de la voluntad, que es el principio que rige las relaciones privadas a nivel de regulación normativa y que es un principio que nos da mucha amplitud de acción, ¿verdad? Es un principio que dice jurídicamente que los sujetos particulares pueden hacer todo lo que no esté prohibido por las normas. Y entonces la autonomía de la voluntad nos resulta muy común, ¿verdad? Nos movemos en los negocios privados con, si se quiere, mayor flexibilidad o reglas que no son necesariamente tan jurídicas a la hora de determinar el tipo de negocios que se hacen. Sin embargo, al entrar en el ámbito de la contratación pública, nos alejamos de ese principio y nos sometemos a reglas que son de acatamiento obligatorio. Por eso es tan importante conocer la ley, conocer el reglamento, por eso se están desarrollando todas estas herramientas para poder conocer la ley, que hay que decir, tampoco es suficiente solo conocerla, hay que saber cuáles son las interpretaciones, los principios, una serie de cosas, pero la base será conocer esas reglas porque son de acatamiento obligatorio. Por otro lado, muy importante tener presente, y esto no se nos puede olvidar, y esto es algo como elemental, ¿verdad? Que detrás de cada negocio que nosotros identificamos, en realidad ese negocio representa un fin público que una administración debe atender. Esa es la base de la contratación pública. O sea, las licitaciones, las contrataciones no salen simplemente para crear negocio. Hay detrás una necesidad pública que una institución está llamada a solventar. Y ahora, además, con la nueva ley, hay una serie de objetivos estratégicos, y se han oído hablar de la contratación pública estratégica, a eso se refiere, objetivos estratégicos que además se quieren alcanzar a través de ese procedimiento de contratación. Por ejemplo, apoyar a un sector vulnerable de la sociedad, o apoyar unos ciertos objetivos o metas en el ámbito ambiental, por ejemplo, en el campo ambiental, que para el país resulta importante, digamos, alcanzar. Entonces, el proceso de compra no es solo comprar, ¿verdad? Y eso es importante tenerlo en cuenta.
Las reglas están previstas bajo esa concepción y nosotros tenemos que entrar en esa dinámica. Por otro lado, estas contrataciones se pagan con fondos públicos y eso determina que es una actividad que está sujeta a distintas formas de control, ¿verdad? El control de la legalidad, el control de la oportunidad, inclusive a veces control jurisdiccional, ¿verdad? Cuando activamos la vía, por ejemplo, de la Sala Constitucional o ya del Tribunal Contencioso Administrativo. Estas reglas, a partir de las cuales se desarrolla toda esta actividad, son obligatorias para todos los involucrados. Para la administración, que está sometida por principio de legalidad a la aplicación de estas reglas, y para nosotros, que en el ámbito de la contratación pública ya sabemos que abandonamos lo que dijimos de primero, la autonomía de la voluntad, y entramos en una materia donde aceptamos con la presentación de la oferta la aplicación de estas reglas, las conozcamos o no, ¿verdad? Y ese es un gran elemento. Entonces, partiendo de esa base, también es esencial tener claro que se presume, y esto es parte de lo que ahora vamos a ver en la objeción, se presume que la administración sabe lo que hace y como lo hace, está bien hecho. Y esto es una presunción muy grande, ¿verdad? Con la que tenemos que lidiar. Cuando accionamos una objeción, por ejemplo, ante la Contraloría de entrada le va a creer primero a la administración. Nosotros tenemos que luchar contra esa presunción y tenemos que entrar a demostrar que la administración se está equivocando, porque de entrada le van a creer a la administración. Y dependiendo de qué administración está detrás del procedimiento, podríamos decir que tiene más peso su criterio. Si estamos detrás de un pliego de condiciones que fue redactado por una comisión médica de la Caja, por ejemplo, y nosotros queremos atacar ese criterio, pues ahí lo tenemos bastante complicado porque ni siquiera fue solo un doctor, por decirlo así, un solo profesional el que redactó, es una comisión de médicos. Entonces, o de otro tipo de especialidad en materia de salud, ¿verdad? Y entonces, contra esa presunción, tenemos que trabajar a la hora de hacer nuestros planteamientos. Por otro lado, hay que ser realistas, y en esto yo quiero ser muy clara, los mecanismos de control y además de eso, las oportunidades de interacción que tenemos a lo largo del procedimiento de contratación son muy limitadas. No nos engañemos, el procedimiento no está previsto para darnos la mayor oportunidad de estar conversando con la administración, de estarle diciendo, de estarle enviando sugerencias o de estarle diciendo, vea, esto no sería bueno por esto o no sería bueno por lo otro, ¿por qué no considera esta otra posibilidad? O esto está mal planteado, esto no cuesta eso, este objeto que usted está estimando está mal estimado. Las oportunidades de interacción a lo largo del procedimiento son sumamente limitadas y básicamente, vamos a decirlo de una vez, se reducen a la presentación de recursos de objeción o de solicitudes de aclaración al pliego, que son diferentes, mira que su comunicación es distinta, o la de la presentación de recursos contra el acto final, o sea, cuando ya se tomó la decisión de quién ganó esa licitación a través de los recursos de revocatoria o apelación. Luego, y podemos hacer otra charla sobre ese tema, hay otras oportunidades de interacción que hoy día están tomando mayor fuerza, como por ejemplo la participación en estudios de mercado o las invitaciones a procedimientos o a llamadas, a concursos, a consultas, más bien es la palabra, de oferente único. Entonces, en esos casos, ahí todavía tenemos una oportunidad de expresarnos formalmente ante la administración y hacerle ver algo. Y si no sabemos aprovechar esas oportunidades, además las etapas se van cerrando. Por otro lado, los mecanismos de control que están previstos a nivel de control de lo que la administración puede hacer a lo largo del procedimiento están completamente tasados, vamos a decir, están especificados en la normativa y básicamente se refieren al recurso de objeción al pliego de condiciones o el recurso contra el acto final. No hay más. Luego ya para la etapa de ejecución puede haber otro tipo de recursos, pero son de la etapa de ejecución. Durante la etapa de selección del contratista, del adjudicatario, solo tenemos esos dos mecanismos, con lo cual las oportunidades y el ejercicio de ese mecanismo hay que tener conciencia de que son realmente
a veces de limitado alcance, ¿verdad? Entonces, aquí como para no crear falsas expectativas, tenemos que ser muy realistas y saber muy bien las reglas del juego. Por otra parte, a la pregunta que se hace mucho en la consulta que recibimos diariamente es si la administración puede hacer esto o puede hacer lo otro. Y la respuesta casi siempre es que sí, como se presume que la administración sabe lo que hace, hasta que no demostremos que está equivocada o que está siendo arbitraria, que se está extralimitando, lo que la administración dice, vamos a decir, prácticamente es, vamos a decirlo entre comillas, santa palabra, ¿verdad? Y ella justificando, y esta es la clave de la legitimidad de sus actuaciones, justificando lo que hace técnica o jurídicamente, puede pedir lo que crea que es mejor para la satisfacción del interés. Básicamente ese es el escenario en el que estamos, ¿ya? Por otro lado, las reglas ya están preestablecidas en la ley, en el reglamento, y luego si hay un margen para que la administración, por decirlo así, partiendo de la base de esas reglas, pueda ella diseñar el negocio que quiere, el objeto que quiere contratar, y para eso establece unas reglas que las va a describir, las va a detallar en el pliego de condiciones, que es el llamado reglamento específico de la contratación, y que ahí es donde va a dar todas las bases, tanto de la licitación como del futuro contrato. Y una vez que este pliego de condiciones queda consolidado y queda en su versión definitiva y no acepta cambios porque la etapa procesal se cierra, la de la objeción, por ejemplo, o las posibilidades de la propia administración para modificar ese pliego se consolida y se vuelve vinculante para la propia administración que lo redactó y para cualquiera que haya participado en el procedimiento de contratación. Por otro lado, siempre que haya una confrontación entre nuestro interés particular, empresarial o personal, y el interés público, ahí tenemos que saber que va a prevalecer el interés público. No se van a analizar los casos, y la objeción es un tema en el que muchas veces se falla en ese planteamiento. Los casos no se analizan en función de si esta empresa puede vender esto, o es más competitiva, o le va a favorecer más en términos de su gestión empresarial. No, en realidad el análisis de los casos se hace siempre visualizando si esto que la empresa está planteando realmente sirve a la satisfacción del interés público. Entonces, eso también es importante tenerlo presente. Partiendo de esa realidad, ¿verdad?, con la que estamos ahí y que no podemos engañarnos, ya entremos entonces al tema del régimen recursivo. Para recordar entonces lo que decíamos, hay dos únicos mecanismos de control de la actividad, de las actuaciones de la administración a lo largo del procedimiento. Y esos mecanismos son dos recursos que forman parte de lo que se llama el régimen recursivo especial de la contratación pública. Es un régimen recursivo que tiene reglas propias. La contratación pública, si bien forma parte del derecho administrativo como tal, y la base del derecho administrativo es otra ley que se llama la Ley General de Administración Pública, una ley que a veces se suele citar por ciertos temas que sí tienen mucha conexión con la contratación pública. En la materia de recursos, esa ley queda por aparte, queda separada. ¿Por qué? Porque la propia Ley General de Contratación Pública tiene reglas con respecto a la presentación y a la forma en la que deben tramitarse los recursos dentro de este régimen especial del que hablamos, y solo reconoce dos tipos de recursos. Uno de ellos es el que vamos a hablar hoy, la objeción. Recordemos que ya dejamos de hablar de objeción al cartel, porque ya el concepto de cartel también dejó de utilizarse con la nueva ley, y en cambio hablamos de pliego de condiciones como reglamento específico de la contratación, y el recurso a través del cual podemos tratar de generar cambios en la redacción de ese pliego es la objeción. Y el segundo tipo de recursos se refiere a los recursos contra el acto final, que básicamente se refieren a la apelación o la revocatoria, tema que tocaremos en otra charla. Su presentación se hace siempre a través del SICOP, ahora vamos a profundizar en esto, y por ejemplo hay reglas como en el tema de los plazos, en el sentido de que el cómputo de los plazos empieza o se da a partir del día siguiente a la notificación que se haga a todas las partes,
a través del sistema SICOP. Y en este caso también todas las horas del propio día en que vencen los plazos se entiende que son hábiles, ¿verdad? Bueno, ¿qué tenemos vigente hoy y qué no podemos olvidar? Esto es muy importante. A pesar de que la ley no entra en este detalle, la práctica nos ha ido enseñando que la objeción, y esto no cambia en realidad, no debería cambiar de fondo con respecto a lo que estaba en la ley anterior y lo que está en la nueva ley. Ya les digo, la ley no detalla esta estructura que ahora estamos exponiendo acá, pero esto nos lo da la práctica, esto es lo que sabemos, para lo que sirve. La objeción es el instrumento diseñado para solicitar la modificación o la eliminación de cláusulas del pliego. ¿En qué escenarios? Por ejemplo, cuando encontramos que hay obstáculos infundados a la libre participación o a la igualdad de trato. Este es el caso típico, ¿verdad? Este es el escenario, vamos a decirlo así, número 1. Hay que decir que a veces la Contraloría parece como concentrarse únicamente en este escenario, como que si la objeción no sirviera para otras cosas. Y aquí poníamos un ejemplo, caso de una compra de un equipo que salga para comprar una marca en específico. Las marcas se pueden mencionar en los pliegos a título de referencia. Eso es interesante porque el reglamento anterior lo decía expresamente, el nuevo reglamento no se refiere a eso, pero por principio uno entendería que se mantiene esa regla, ¿verdad? Entonces, cada vez que encontremos un obstáculo infundado, ¿y qué quiere decir infundado? Quiere decir que no tiene respaldo técnico, que vamos a decirlo de esta manera, que es muy ligero lo que voy a decir, voy a usar esta expresión, pero como para ejemplificar, puesto a la ligera, ahí sin mayor análisis por la administración, se le ocurrió poner X característica, X condición técnica o jurídica podría ser, o económica, porque sí, simplemente porque sí. Normalmente sabemos que ese porque sí responde a algo, pero bueno, de entrada lo vemos y decimos, esto no tiene fundamento técnico o fundamento económico, pensemos en un tema de capacidad financiera que se haya puesto una capacidad financiera evaluada en función de determinadas razones financieras con unos parámetros que no responden a una lógica económica, ¿verdad? Entonces, económico-financiera. Entonces, podríamos decir, está promoviendo o está restringiendo la libre participación o la igualdad de trato. Estos serían los casos típicos y aquí, si abrimos seguramente el micrófono, ustedes podrían poner miles y miles de ejemplos que además, hay que decirlo, son casos en donde normalmente hay un tema de subjetividad. Lo que yo puedo creer que está siendo infundado o que restringe de manera injustificada la libre participación o la igualdad de trato, la administración puede llegar a decir, no, es que efectivamente aquí se restringe la libertad de participación y la igualdad de trato, pero porque hay una razón justificada. Entonces, normalmente la discusión está en eso. Si hay o no suficiente justificación para ese requisito que limita estos dos principios que son como los clásicos. Pero les decía que la objeción no solo sirve para eso. Si se trata de impugnar factores de evaluación, también lo tenemos que hacer a través de la objeción. Y los factores de evaluación, normalmente en el escenario anterior, los obstáculos infundados a la libre participación o a la igualdad de trato, tienen que ver con los requisitos de admisibilidad, porque son esas condiciones que las tengo o no las tengo y que determinan mi capacidad, mis posibilidades de entrar o no al procedimiento, ¿verdad? En cambio, los factores de evaluación tienen que ver con valor agregado, con condiciones que para la administración no son indispensables, pero que sobre las cuales ve un valor agregado y por esa razón les da puntos al oferente que tiene esa condición para premiarlo de alguna manera porque le representa una condición ideal que reconoce en aquel que sería su futuro contratista. Pero puede haber factores de evaluación que estén desproporcionados o que sean intrascendentes, que no sean aplicables al caso. Puede ser que el pliego de condiciones no indique cómo se evalúa, dice experiencia, pero no dice si hay que presentar cartas, si hay que presentar declaración jurada, no dice nada, simplemente puso ahí experiencia y no. O no tienen el respaldo estudio, el respaldo del estudio respectivo. Ahorita vamos a hablar también un poquito de eso. Por ejemplo, que en un pliego de condiciones se den puntos por tener bandera azul, la condición de bandera azul, a un despacho contable. Pensemos en que se está contratando una auditoría de estados financieros, yo qué sé,
y que se quiera evaluar si el despacho contable tiene bandera azul o no. ¿Eso realmente será trascendente para el objeto de la contratación? Bueno, vean que nuevamente nos vamos a temas donde hay intercambio de subjetividades, por decirlo así, ¿verdad? No es un tema de criterios, es una cuestión de cómo lo vemos. Y de eso pasa mucho en las objeciones. Pero también las objeciones se utilizan cuando vemos que hay errores o vicios sustantivos del procedimiento. La administración se está equivocando, está sacando un procedimiento que no corresponde. Por ejemplo, en lugar de sacar una reducida o sacar una menor, está sacando una reducida, pensémoslo así, ¿verdad? O, por ejemplo, se está equivocando en el plazo de recepción de oferta, nos está dando menos plazo del que corresponde según el tipo de procedimiento. Entonces, ¿cómo le decimos a la administración? Administración, usted se está equivocando, tiene que corregir, ese plazo es insuficiente. Sería a través del recurso de objeción. Por otro lado, también se utiliza para solicitar que el pliego de condiciones, y esto ya es más general, pero se ajuste a lo que a lo que dice el ordenamiento jurídico. Y aquí ponemos como ejemplo un caso en el que un pliego de condiciones prohíba del todo la subcontratación. Por supuesto, y en la contratación pública no hay verdades absolutas, este tipo de casos habría que verlo en concreto para ver si hay una justificación válida de por qué una administración prohibiría la subcontratación cuando la ley y el reglamento lo permiten, ¿verdad? Pero pudiera ser que hay un error, que no hay una justificación técnica y entonces la administración está actuando en contra de lo que dice el ordenamiento jurídico. ¿Qué les decía yo? Lamentablemente en la práctica uno ve que muchas veces la Contraloría solo se concentra en el primer escenario. Cuando muchas veces le vamos a decir, vea, hay errores aquí en el procedimiento, o inclusive ahora hablemos de un tema que no está puesto aquí de manera explícita, pero que podría entrar dentro de este cajoncito, ¿verdad? Que sería errores en el SICOP. Si hay errores en el SICOP, si la administración está, uno pensaría a través de la objeción, formalmente es lo único que hay. Sin embargo, yo posiblemente, si ustedes me llaman y me consultan a mí, yo les diría, mejor llamemos por teléfono, tratemos de hablar con la administración y digámosles, se están equivocando. En el SICOP aparece esto de esta manera, o el botoncito no sirve, o esto no está funcionando, porque posiblemente si nos esperamos a la objeción, capaz que nos llevamos la sorpresa de que Contraloría nos dice, ese no es un tema de objeción, porque usted no está demostrando que eso sea un obstáculo infundado a la libre participación o a la igualdad de trato. Ha pasado, ¿verdad? Entonces, ahí volvemos al tema que les decía antes, de que los medios de control, los mecanismos de control son limitados y no son siempre tan eficientes como nosotros quisiéramos. Sin embargo, en general, la visión de la utilidad de la objeción debería ser de esta naturaleza, de este alcance, porque no hay más herramientas. La otra herramienta que tenemos es la solicitud de aclaración, pero cuando nos encontramos que hay un vicio sustantivo del procedimiento, ¿qué le vamos a decir a la administración? Solicito que me aclare por qué está haciendo esto todo mal en contra de la ley. Bueno, si en determinado caso hay que hacerlo así, pues lo haríamos por estrategia. Pero la herramienta realmente diseñada para eso tendría que ser la objeción bien entendida. ¿Qué normas regulan el recurso de objeción? Para que lo tengamos claro, las normas a nivel del tema del recurso como tal, no de la fundamentación. La fundamentación dependerá, vean que pueden ser escenarios muy variados, los de la objeción, y entonces el fundamento jurídico para cada caso depende de lo que se esté objetando, depende de las condiciones. ¿Por qué digo esto también? Porque muchas veces en la consulta jurídica que tenemos a disposición de nuestros suscriptores, la pregunta se quiere como simplificar mucho en el sentido de cuál es el fundamento jurídico para objetar esto. Es que depende del caso. No hay como artículos, o sea, ojalá, bueno, ahí tenemos herramientas como las que ya se están poniendo, la inteligencia artificial, pero en muchos casos depende de una serie de valoraciones que hay que entrar a ver. Ojalá todo fuera tan automático, ¿verdad? Pero bueno, en general, con respecto a las normas, en la ley tenemos de los artículos 86, 88, 89, 90, 91, 93 y 94 son normas comunes a cualquier tipo de recurso, objeción, revocatoria o apelación, que son los recursos contra el acto final. Son normas generales que establecen temas de fundamentación,
de allanamiento, de desistimiento, de una serie de condiciones generales que no podemos obviar en esta materia, lógicamente. Y luego ya las normas específicas sobre la objeción las encontramos en la ley en los artículos 95 y 96. Obviamente son de cómo funciona la objeción, no del fundamento jurídico de la objeción, que como les decía, eso tendrá que verse caso a caso. Y en el reglamento lo mismo. Encontramos normas generales comunes a todos los tipos de recursos y luego ya normas específicas propias del recurso de objeción, sea que se presente ante Contraloría o que se presente ante la Administración. Entonces, comencemos viendo los aspectos formales que no deberíamos olvidar. ¿Quiénes pueden presentar recurso? Aquí hay que decir que la ley nueva, sobre todo más que la ley, el reglamento amplió las condiciones de legitimación. La ley nos habla, como lo reconocía la ley anterior, la ley de contratación administrativa, que todo potencial oferente, simplemente si se necesita un interés potencial en ese negocio que estamos visualizando ahí, tiene la legitimación para impugnar el pliego, o cualquier organización también legalmente constituida para velar por los intereses de la comunidad donde vaya a ejecutarse la contratación o sobre la cual surta efectos. Pero luego el reglamento, y de una manera muy interesante, viene y amplía la concepción, digamos, de la legitimación y nos dice que la condición de potencial oferente debe entenderse en sentido amplio. Y esto puede ser alguien que acredite su posibilidad de participar de forma individual y de manera consorciada o incluso de forma indirecta como subcontratista. Es decir, que yo también, si tengo interés en beneficiarme de esa contratación, ya no porque directamente yo vaya a ofertar, pero sí porque puedo entrar como subcontratista y sin embargo aquello no está bien estructurado, tengo legitimación según el 253 del reglamento. Y la simple interposición del recurso hace presumir que yo ya tengo ese interés en participar, no tengo que entrar en grandes, ahí no se me pide un gran ejercicio de fundamentación con respecto a eso. Por otra parte, en cuanto a las organizaciones legalmente constituidas, se entiende, dice la norma, como agrupaciones de intereses profesionales, podrían ser colegios profesionales o agrupaciones de sectores productivos, empresariales, por ejemplo, una cámara, o de cualquier otra índole, pero eso sí, siempre que la contratación surja efecto sobre ese grupo, ¿verdad?, que está representado ahí. Entonces, esos detalles es importante tenerlos en cuenta. ¿Quién conoce el recurso? En materia de objeción, ya en la ley anterior también pasaba y en la nueva ley se repite, es el tipo de procedimiento el que determina el órgano que tiene competencia para resolver. Y entonces, en este caso, la Contraloría General de la República es el órgano competente para resolver objeciones, contra pliegos de condiciones de licitaciones mayores y aquellas compras de la caja que han salido por licitación menor, pero cuya estimación en realidad obedece a un procedimiento de licitación mayor. Salieron por licitación menor, pero en realidad formalmente aplicando los umbrales debieron haber sido licitaciones mayores, solo que la caja las sacó como licitaciones menores por aplicación del artículo 60, inciso D de la ley. En esos casos, la Contraloría es el órgano competente y ante ella es que tenemos que presentar el recurso a través del SICOP, un tema que ahorita vamos a ver. En los demás casos, pliegos de condiciones de licitaciones menores, vean que aquí puse un asterisco, es por eso, porque la caja puede promover una menor, pero que tiene monto de mayor, y en ese caso la competencia es de Contraloría, salvo ese caso, en todas las demás licitaciones menores y en las licitaciones reducidas, es la administración que promueve la contratación la que tiene la competencia para resolver las objeciones. ¿Qué pasa en este periodo de transición en el que todavía nos encontramos, de una ley a otra? Procedimientos de licitación pública, de licitación abreviada, contrataciones directas de escasa cuantía, que todavía anden por ahí y que al día de hoy tal vez se abrieron, el procedimiento se abrió el 30 de noviembre del año pasado, antes de la entrada en vigencia de la actual ley, pero hasta ahora se está publicando el cartel. Y ahí vamos a decir el cartel porque lo vamos a usar para no confundir la nomenclatura de la ley anterior. Y hay que objetarlo, ¿verdad? Pero ahora estamos en tiempos de la nueva ley. ¿Qué habría que hacer? Entonces,
hay que recordar que en la objeción siempre la instancia que conoce el recurso, Contraloría o Administración, depende del tipo de procedimiento. Ya dijimos, con la nueva ley, licitaciones mayores o menores de la caja que tengan monto de licitación mayor, los conoce Contraloría. Y en cambio, licitaciones menores y reducidas, los recursos de objeción los conoce la Administración. Entonces aquí tenemos que hacer la equivalencia. Procedimientos que vienen de la ley de contratación anterior o de leyes especiales como el régimen del ICE, por ejemplo, o de régimen de principios que tienen algunas entidades como Correos, como RAXA, podría ser, hay que aplicar el transitorio primero de la nueva ley según la interpretación que le dio la Contraloría a ese tránsito. Y esa interpretación lo que nos dice es que en procedimientos viejos, licitación pública, licitación abreviada, hay que equipararlos a los nuevos procedimientos. Y entonces, para que un recurso sea válidamente, o sea competencia de la Contraloría, hay que revisar si el monto estimado, recuerden que aquí no tenemos monto publicado, estamos todavía en las etapas iniciales del procedimiento. Hay un cartel publicado, ¿verdad? Y hay una estimación del objeto de esa contratación. Y entonces hay que revisar, por ejemplo, si es pública, uno diría, ¿es pública equivale a licitación mayor? No, no necesariamente, porque los montos de la pública se definían con base en los límites económicos de la contratación administrativa, mientras que los montos de la licitación mayor se definen con base en los umbrales que están en el artículo 36 de la nueva ley, y son montos diferentes. Entonces hay que traer a tiempo presente, por decirlo así, el monto y revisar si esa estimación hoy día aplicando la nueva ley, el artículo 36, si esa pública se convertiría realmente en una licitación mayor y si no llega al monto de la licitación mayor y queda en una reducida o queda en una licitación menor, a pesar de que se llame licitación pública, el recurso hay que presentarlo ante la administración. Esa es la interpretación que le ha dado la Contraloría al transitorio primero de la ley. Entonces, aquí será muy importante revisar la estimación del objeto, y esto es para las contrataciones que vengan de la ley anterior o de los regímenes especiales anteriores a la nueva ley, donde hay que hacer esa conversión, ¿verdad? Teniendo eso claro, pues entonces ahora veamos en qué plazo se presenta y cómo, en qué plazo se resuelven los recursos. Ya dijimos que dependiendo del recurso, del procedimiento, perdón, se presenta el recurso ante X instancia. La licitación mayor y las compras de la caja amparadas al artículo 60, inciso de la ley, y las compras por parte de la caja, también aplicando la ley 6914 de medicamentos, se presentarían ante la Contraloría, en el caso de las compras estas de la caja, si el monto es de licitación mayor, en un plazo de 8 días hábiles siguientes a la publicación del procedimiento en el SICOP. Y ojo que ahí puede haber una distorsión, porque la administración, y ahora estaba viendo un caso donde la administración publica el procedimiento en el SICOP y luego dice fecha de inicio de presentación de ofertas, de recepción de ofertas. Y a veces hay diferencia de un día. Tal vez publicaron el 17, pero la fecha para recibir ofertas empieza el 18. El plazo para que hay que contar es el de publicación del procedimiento en el SICOP, no de la recepción de ofertas. Hay que tener ese cuidado. Y aquí el plazo sería, en este ejemplo, en este caso, de licitación mayor, es el procedimiento más riguroso, es el plazo más amplio. Ya nos dejamos atrás, y eso es una cosa buena, aquella regla del primer tercio de plazo para presentar ofertas, ¿verdad? Y aquí son 8 días siguientes a la publicación. La audiencia, en este caso, es muy importante tener presente que si yo estoy presentando una objeción contra el pliego de condiciones de una licitación mayor, la Contraloría recibe esa objeción y le va a pedir a la administración que se pronuncie, ¿verdad? Y para eso le va a dar una audiencia también por 8 días hábiles a la administración para que la administración analice el recurso y responda. Es obligatorio, ven qué interesante, y hay varias fallos de Contraloría que hacen énfasis en eso. Es obligación de la administración referirse a cada uno de los puntos objetados. Si ustedes presentaron 200 objeciones, 200 puntos que objetaron, la administración tendría que responder a cada uno de ellos, ¿verdad? Y en ese caso, una vez contestada esa audiencia de 8 días hábiles,
Una vez que se vence ese plazo, la Contraloría tiene 8 días hábiles también para resolver la objeción. Si el caso es muy complejo, pensemos en este ejemplo que les ponía, 200 temas objetados, puede ser, he visto licitaciones de contrataciones de ciertos servicios como el notariado, por ejemplo, donde no hay una objeción, hay 200 objeciones y 30 o 50 temas objetados. En casos así de complejos, la Contraloría podría notificar en el plazo de los 8 días solo el por tanto y luego notificar la redacción integral de la resolución porque son muchos temas a desarrollar, ¿no? Y recordemos, bueno, el caso de las compras de la caja, que a pesar de que hayan salido por licitación menor, lo que hay que corroborar es si la estimación de esa contratación alcanza o no el umbral de la licitación menor. ¿Cuáles son esas compras? Las que dice el artículo 60, inciso D. Recordemos rápidamente, le dice la ley a la caja que debe aplicar la licitación menor independientemente del monto, si va a adquirir implementos médico-quirúrgicos, medicamentos, reactivos y biológicos, materias primas y materiales de acondicionamiento y empaques requeridos en la elaboración de medicamentos cuando no se den los supuestos de la ley 6914. En este caso, y en las compras de medicamentos de la ley 6914, aplicaremos esta regla que hemos visto con respecto a las objeciones. Por lo tanto, ahí será muy importante contrastar el monto estimado de ese procedimiento que salió como licitación menor por esa orden de la ley, pero que hay que ver si tiene un monto igual o mayor. En este caso, ven que estos son los umbrales actualizados a partir de enero del 2023 en el régimen ordinario, que es al que pertenece la caja, para bienes y servicios, y si el monto es igual o mayor a 264.519.083 colones, esto sería objeción ante Contraloría. Si el monto es menor, entonces sí hubiera quedado típicamente como una licitación menor y el recurso lo conoce la propia administración. Justamente las licitaciones menores, salvo esos casos de la caja, la objeción la conoce y debe presentarse ante la administración. El plazo de interposición ya no es de 8 días hábiles, ahora es de 3, ¿verdad? Y aquí la administración no tiene que darle formalmente audiencia a nadie, es decir, internamente le pedirá a la unidad técnica que se requiera, pero tiene solo 5 días hábiles para resolver. Si el caso es complejo, igualmente puede notificar sobre el por tanto y 3 días después puede notificar la resolución. Por otro lado, la licitación reducida, que de los 3 tipos de licitación, digamos, es la para las compras de menor volumen. Hay que decir que las reglas no quedaron definidas en la ley. El artículo 63, inciso N, solo lo contempló, y por suerte que lo hizo, porque por ahí anduvo ahí un tema de no querer darle la posibilidad a los interesados de objetar estos pliegos. Siempre el recurso es ante la administración, las reglas quedaron en el 255 del reglamento, el plazo de interposición es de solo 2 días hábiles, siguientes a la comunicación del pliego, y el plazo de resolución es de 3 días hábiles, también desde su presentación. Y puede aplicarse lo mismo de notificar solo el por tanto para posteriormente notificar la parte integral de la resolución. Sobre la fundamentación, aquí se me coló esta diapositiva, estaba un poquito más adelante, luego la vemos sobre las reglas básicas de fundamentación. Primero veamos la forma de presentación, y esto es muy importante porque aquí se pueden cometer fallos garrafales. Sobre esto hemos estado recibiendo también muchas consultas. Para cualquier tipo de procedimiento, ahora cualquier recurso de objeción, sea ante la Contraloría o ante la Administración, debe presentarse a través del SICOP. Ya la Contraloría no recibe recursos ella directamente por correo electrónico o de manera física, sino que los recursos deben presentarse utilizando la plataforma SICOP, y también tenemos que saber cómo hacerlo. Las reglas de presentación se resumen en el artículo 243 del reglamento, siempre a través del SICOP. Muy, muy importante, esta es una regla esencial. Debemos obligatoriamente usar los formularios electrónicos. No podemos hacer lo que tradicionalmente hacíamos de enviar un documento, subirlo como un adjunto y desarrollar ahí toda nuestra fundamentación. No,
tenemos que, si ya redactamos ese documento en Word o un PDF, lo tendremos que ir copiando en los formularios electrónicos que se nos van a ir abriendo conforme entremos al módulo de presentación de recursos. Y lo que se puede adjuntar son solo las pruebas, los documentos de prueba. A veces, por ejemplo, ¿qué he estado haciendo yo? Si para fundamentar nuestra objeción hay que pegar una imagen, por ejemplo, y en el formulario no puedo pegar la imagen como tal, pues entonces voy creando un documento con las imágenes, voy citando en el texto que yo voy redactando, véase imagen 1 en documento anexo de prueba y hago un documento de prueba con las imágenes, ¿verdad? Y eso sí lo podría en principio hacer. Pero hay que tener presente que entonces la redacción como tal del recurso debe darse dentro del formulario electrónico. Si queremos, como a manera de cortesía y para facilitar la lectura de nuestro recurso, porque entre más fácil sea para quien no tiene que resolver la lectura y el análisis, será mejor para mí, entendería yo, pues lo puedo adjuntar el recurso como tal. Pero si yo solo lo adjunto como un anexo y no lo redacto en los formularios, el recurso me lo van a rechazar. ¿Dónde debo entrar para hacer la presentación del recurso? Y esto es importante. Por ahí don Mauricio tiene, se los puede facilitar, el manual del SICOP para presentación de recursos de revisión, porque pese a que nosotros entramos, por ejemplo, si ustedes utilizan la ventanilla o la pestaña del expediente electrónico y entramos a ver todo el expediente nos puede mostrar que efectivamente hay recurso de objeción y nos indica el plazo, y ahí ahorita les hago también otra acotación. No es ahí donde vamos a poder presentar el recurso. Para poder presentar el recurso tenemos que entrar por la pestaña. Primero tenemos que entrar con nuestro usuario, con nuestra firma digital, entrar en mi usuario del SICOP, buscar, entrar a la pestaña de concursos y ahí vamos a ubicar el procedimiento, copiamos el número de procedimiento, lo buscamos y lo traemos. Y ahí veríamos esta primer pantalla, donde ingresamos al pliego de condiciones y en la parte de abajo, bajando esa pantalla, nos va a aparecer en el punto 12, procesos por partida. Digamos, en este caso hay varias partidas, en este ejemplo que estamos usando, y vean que aquí dice partida 1, presentar recurso, partida 2, presentar recurso, partida 3, presentar recurso, e inclusive más abajo habla de, para todo el concurso, presentar recurso. Si yo entrara en cualquiera de estos botones, se me va a desplegar esta pantalla. Y vean que aquí me da la opción de seleccionar el tipo de recurso. Si yo aquí estuviera en SICOP y toco esta pestañita, me va a decir recurso ante Contraloría o recurso ante la Administración. Con lo cual eso no está predeterminado. No es tan inteligente el sistema como para que de una vez me lleve y me diga ante quién lo tengo que presentar. Eso lo tengo que saber yo. Es un análisis que tengo que hacer yo y soy yo quien va a decidir si lo presento ante la administración o si lo presento ante la Contraloría. Otra cosa, el sistema no reconoce si usted se equivocó o no, y no es que sale y dice, este recurso tenía que ser presentado ante la Contraloría, por lo tanto, le damos la vuelta o se lo reenviamos a Contraloría. Eso no hace el sistema. El sistema no funciona así. ¿Por qué? Porque es responsabilidad de los interesados saber las reglas y saber cuál tipo de recurso debe presentar. Si usted se equivoca y lo presenta ante la Contraloría y ante la Administración, la Contraloría analizará y rechazará. No se lo va a pasar a la Administración para que la Administración resuelva, ¿verdad? Eso no funciona de esa manera, ni va a funcionar así. No es una deficiencia del sistema. No está diseñado y no está pensado para que sea de esa manera. Cuando ya escogemos el tipo de recurso, se nos van a ir abriendo todas estas casillas y nosotros tendremos que ir marcando la fundamentación. Inclusive en uno de los formularios se da como una guía, ¿verdad? Ahí va, y como para que uno vaya rellenando y vaya copiando lo que tiene que escribir en cada cosa, ¿verdad? Entonces se nos van a ir mostrando esas pantallas y eso es a lo que nos referimos cuando decimos que hay que redactar el recurso dentro del formulario como tal. O sea, que aquello de subir el documento, que era no es sencillo nunca la redacción de recursos, pero lógicamente si ya yo lo hago en mi computadora y lo paso a PDF y lo firmo, pues en principio lo subo y ya está. Ya eso no es válido, ¿verdad? Otro detalle importante, o dos detalles importantes sobre el uso de la plataforma que no debemos olvidar. La administración nos da plazos, ¿verdad?
La administración en el expediente nos dice, esta es una licitación menor o esta es una licitación reducida y nos da los plazos. Pero recordemos que es responsabilidad de nosotros verificar si ese plazo de objeción que se está dando es correcto y coincide con las normas que hemos visto. ¿Por qué? Porque puede ser que la administración se esté equivocando en la forma en la que está contando el plazo o que no conozca las reglas y aplique en una menor un plazo de 8 días, cuando en realidad es de 3, o aplique en una reducida un plazo de 1 día, cuando en realidad es de 2, ¿verdad? Entonces, si la administración se equivoca y pone mal la fecha de objeción, la fecha máxima para presentar recurso, eso no va a ser excusa. Si el recurso lo conoce Contraloría y yo me equivoqué y el recurso está extemporáneo porque caí en la trampa, por decirlo así, del SICOP, el SICOP me dio una información y yo me la creí, la Contraloría me va a decir, ese no es problema mío. Lamentablemente, usted tiene que conocer las reglas y usted tiene que saber que en un recurso, en un pliego contra un pliego de condiciones de una licitación mayor, el plazo es de 8 días, no es de 5 o no es de 10, decir algo, ¿verdad? Esa responsabilidad es nuestra. Entonces, es muy importante ese detalle. Y el otro detalle que quería recordarles es que si dentro de la organización el representante legal es mi jefe, pero yo soy la que está redactando el recurso, yo tengo el rol, o entro con el rol de mi jefe, con el usuario de él, con su firma digital, para efectos de enviar el recurso con su firma digital, o si yo estoy inscrita en la plataforma como colaboradora, pero no tengo firma, digamos, no soy representante legal, voy a tener que enviarle a mi jefe el recurso para que él lo apruebe y lo pueda enviar firmado. Si lo envío yo, va a quedar como que no está bien enviado, y eso también va a suponer que me puedan rechazar el recurso, ¿verdad? Entonces, es muy importante eso. Otro detalle además con respecto a la plataforma. Si yo por A o por B entré al apartado de recursos contra el acto final, apelación o revocatoria, porque yo no me sé los nombres, y eso es un error que se comete mucho, y a ver, eso son cosas que uno diría, bueno, es que a veces uno no sabe bien si objeción o llama objeción a lo que es apelación o apelación a lo que es objeción. El uso, el nombre, ustedes sabrán, pero el tema es, si yo entro a la plataforma pensando que la objeción es la apelación y me meto al módulo de apelación y presento ahí el recurso está mal presentado. No me lo van a aceptar, porque la apelación es otro tipo de recurso. No sirve para lo mismo ni tiene la misma naturaleza. Entonces, es importante mantener presentes esos detalles. Por otro lado, saber que cuando el recurso se interpone, ahora sí, esto es una cosa que antes no se daba con la ley anterior, el sistema SICOP cambia. Inmediatamente el sistema reconoce, ya eso es una cosa que ahora sí lo hace de forma automática, y pone en objeción, suspende la apertura. Antes eso lo tenía que hacer el funcionario, lo decidía, razonaba, si sí, si no. No, ahora el sistema sabe que por interpuesta una objeción, puede que la objeción se rechace, puede que no, pero la apertura queda suspendida. Hasta que no haya una respuesta sobre ese recurso, el estado en el sistema no va a cambiar nuevamente a dar la posibilidad de presentar el recurso. Por otro lado, la resolución que nos resuelva el recurso, por el fondo, la que analiza, la que dice sí o no, agota la vía administrativa y es de acatamiento obligatorio para la administración y también para nosotros. Perdimos, perdimos. No, si queremos presentar una reconsideración, esto no existe. Lo único que podemos hacer es pedir una aclaración y adición, según lo que nos dice el artículo 91 de la ley, que no va a cambiar el fallo final, ¿verdad? Y por otro lado, si en cambio lo ganamos el caso, ¿verdad? Y se declara con lugar y la Contraloría, por ejemplo, le dice a la administración, sí, esta cláusula hay que eliminarla o esta cláusula hay que cambiarle la redacción, la administración está obligada a modificar y volver a publicar. No es que la administración da por un hecho, ya el cartel quedó modificado con la resolución de Contraloría y ya está. No, ella tiene que hacer el esfuerzo de integrar eso en su pliego de condiciones y volverlo a publicar, ¿verdad? Interpuesto el recurso, se debe prorrogar entonces la fecha de apertura. Eso ya es un ejercicio que lo debería hacer la propia administración en la cantidad de días que sea necesario para resolver el recurso. Eso es una previsión que deben tener los funcionarios que manejan el procedimiento, lo que dijimos del agotamiento de la vía.
Si el recurso es ante la administración, debe ser conocido por el órgano interno competente. ¿Qué quiere decir esto? Que cada institución tiene deslindado quién conoce qué, quién hace qué, ¿verdad? Si la proveeduría es la que resuelve recursos de objeción en licitaciones menores o en licitaciones reducidas, o si va a ser la junta directiva. Entonces, deberíamos presentar el recurso o va a conocer el recurso ese órgano. Sí que el reglamento nos da la posibilidad, especialmente reconocida para las licitaciones menores, de pedir que lo resuelva el jerarca. Si no nos confiamos de la proveeduría, decirle en el recurso, yo quiero que este recurso me lo conozca, me lo resuelva el jerarca, ¿verdad? Y muy importante tener presente que opera y aplica la preclusión procesal. ¿Qué quiere decir eso? Que si el pliego de condiciones salió publicado, es una licitación mayor, salió publicado y pasaron los 8 días hábiles para presentar recurso de objeción, ya esa etapa precluyó. Si la administración por A o por B luego saca una modificación al pliego, se abre la oportunidad para objetar modificaciones conforme a una regla que ahora vamos a ver, pero no puedo objetar cláusulas que ya habían quedado consolidadas con la redacción inicial del pliego. Aspectos de fondo y de prueba, muy importantes. Sé que estamos un poquito contra el tiempo, pero bueno, esta parte es muy, muy relevante. Tenemos que tomar en cuenta lo que decíamos al puro inicio. Las cláusulas del pliego se presumen que están bien, y entonces contra esa presunción es que nosotros tenemos que desarrollar toda nuestra fundamentación, porque a la administración siempre le van a creer. Ella primero, si es ella misma la que tiene que resolver, yo tengo que convencerla de que se está equivocando, de que aquello no es conveniente, ¿verdad? Y si es ante la Contraloría, le tengo que ir a decir, Contraloría, la caja se está equivocando. La comisión de médicos que redactó ese pliego está equivocada, ¿verdad? Vean qué importante. La administración goza, y esto es una de las condiciones, digamos, relevantes en la materia de contratación, de una amplia discrecionalidad para decidir qué es lo que ella cree que es mejor para la satisfacción del interés público. Esa discrecionalidad administrativa no es ilimitada, está regulada en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, no de la Ley General de Contratación Pública. Está sometida a las reglas unívocas de la ciencia, la técnica, a los principios elementales de justicia, lógica o conveniencia, y este artículo normalmente es uno de los artículos que le puede servir a uno de base para fundamentar correctamente un recurso de objeción. Porque la discrecionalidad se refiere a esos márgenes que tiene la administración de apreciar, de ver qué puede elegir o no y decidir qué es lo que ella cree que sería mejor para el interés público en términos de las características que va a poner en el pliego. Y con la nueva ley es muy importante estudiarnos oportunamente el pliego. ¿Por qué? Porque el pliego nos tiene que dar la información suficiente para poder estructurar nosotros nuestra oferta, nuestro precio, la composición, quiénes vamos a ofertar, si lo vamos a hacer en consorcio, si vamos a usar subcontratistas, recordando ahora el principio de participación única. También tenemos que identificar si hay barreras injustificadas a la libre participación o a la igualdad de trato, si el sistema de evaluación no es correcto, no responde a criterios que estén proporcionados, a criterios que sean aplicables o trascendentes. ¿Por qué decimos todo esto? Porque eso sería tema de objeción, ¿verdad? Muy importante, y esto se da ahora con la nueva ley, las administraciones están obligadas ahora con la nueva ley a utilizar criterios de contratación pública estratégica. Son todos esos criterios sociales, ambientales, que nosotros estamos viendo ya en los sistemas de evaluación. Si patente local, le dan 5 puntos. Si tiene certificado de bandera azul, le dan 10 puntos. Esos criterios, primero de todo, no pueden ser mayores a un 25% del sistema de evaluación. Y lo segundo, y muy importante para efectos de la objeción, deben responder a un proceso de investigación de mercado previo. Artículo 56 del reglamento. Si la administración no ha hecho este proceso de investigación de mercado, sino que se lo inventó, vamos a dar puntos por tener una planilla con un 5% de personas con discapacidad. Tiene un estudio de mercado previo, hizo una consulta al mercado, hizo un análisis para ver si eso realmente va a tener un impacto estratégico.
en la sociedad costarricense, ya no en su contratación, sino en la sociedad, porque los objetivos de contratación pública estratégica se refieren a eso. Y si ese estudio no está, ahí hay margen de objeción. La objeción estaría encaminada a pedir el estudio o a decir, este factor de calificación hay que eliminarlo porque no tiene el estudio. Lógicamente, si la administración trae el estudio y dice, no, no, aquí está, se me olvidó subirlo al expediente, pues ahí la cosa cambia. Pero la administración tendría que demostrar que lo tiene hecho. Lo mismo con las bandas de tolerancia para análisis de razonabilidad de precio, o el mecanismo de mejora de precios, si no está bien estructurado, pues podríamos objetarlo, o el fundamento de las multas o cláusulas penales. Vean que son temas gruesos, ¿verdad? ¿Cómo debe ser nuestra fundamentación? Pues no basta con decir esta cláusula es contraria a la libre concurrencia o a la igualdad de trato. Eso no es suficiente. Eso sería un recurso mal fundamentado, ¿verdad? Hay que presentar prueba, sí hay que invocar las normas y principios infringidos, pero hay que desarrollar sobre todo cómo es que se está dando la infracción al ordenamiento jurídico, porque esa cláusula está lesionando los principios o las normas que yo digo. Y hay que presentar pruebas. O sea, no basta llegar y decir, vean, administración, eso no es conveniente, usted se está equivocando. Y vean, es irónico, voy a utilizar esa expresión, porque muchas veces ustedes son los que más saben, no es la administración la que conoce mejor ese mercado, ese negocio, no, son ustedes, los sujetos particulares, pero no basta con llegar y decirle a la administración, usted se está equivocando a nivel de un recurso, y vean que yo les estoy enseñando herramientas y estrategia jurídica, eso no es suficiente. Puede ser que en un buen convencimiento usted mande un recurso y al final la administración lo lee y diga, uy, sí, me estoy equivocando. Y al final ella acepte, y entonces la Contraloría dice, bueno, y como la administración se haya no, aceptó el recurso, pues lo declaramos con lugar, ¿ya? Pero si ustedes pretenden que solo con decir esto viola la libre concurrencia o la igualdad de trato, Contraloría les vaya a aceptar el recurso, por ejemplo, vamos mal encaminados. En realidad, la técnica de presentación de recursos de objeción es bastante compleja. Si se objetan además aspectos técnicos del pliego, hay que aportar prueba idónea. Ya lo dice directamente el reglamento. Y eso quiere decir que tenemos que aportar criterios profesionales sobre la materia o información del fabricante. Y en el caso de aportar información del fabricante, hay una nueva regla también. El fabricante tendría que manifestar bajo fe de juramento, es decir, tendría que rendir una declaración jurada, que esa información que está dando a conocer como en calidad de prueba es actual y está vigente. O sea, que no basta con copiar información de la página web o una cartita del fabricante, tiene que ser ahora bajo la fe de juramento. Y eventualmente incluso, si viene desde Holanda, bueno, posiblemente hay que pasar por los trámites de legalización y todo esto, ¿verdad? Entre más formal sea la prueba, mayor oportunidades tienen ustedes de que se las acepten. En esos casos, además, la Contraloría podría pedir criterio técnico a un externo, a un ente, otra persona, a un colegio profesional, por ejemplo, cuando ya hay un debate muy técnico abierto. En el caso de las modificaciones al pliego, aquí hay otra regla importante que no quiero dejar de mencionar, y es que ahora el reglamento solo permite objetar modificaciones al pliego si se trata de modificaciones sustanciales. O sea, ya no es tan abierta la posibilidad de objetar modificaciones. Ahora, ¿qué se entiende por modificaciones sustanciales? La misma norma lo define. Aquella que representa una variación fundamental del objeto en su concepción original, o si se cambian factores de evaluación del sistema de calificación original, ¿verdad? Si se modifican pesos porcentuales dentro de ese sistema de evaluación, o cualquier alteración relevante de los riesgos de la contratación y de las reglas de ejecución del contrato. Si están variando la forma de pago, si están variando la garantía de cumplimiento, por ejemplo, no podría decir aquí hay una alteración de riesgos de la contratación. Entonces eso podría entrar por la vía de la objeción, pero si no se trata de ninguno de estos temas, la objeción no la van a rechazar también, ¿ya? Muy rápidamente para ir cerrando, objeciones con muy buenas posibilidades. No, yo no puedo asegurar nunca, lamentablemente, que la objeción se va a ganar, ¿verdad? Entramos en un terreno muy difícil, pero cuando se trata, por ejemplo, de licitaciones que no respetan mínimos, por ejemplo, un plazo mínimo
Y aún así la Contraloría podría salirnos con hipótesis que he visto también en algunas resoluciones de esto no demuestra que realmente limite la libre participación o la igualdad de trato, y se cayó el recurso por ese discurso tan cerrado, ¿verdad? Pero digamos que si estamos en una mayor y la ley dice que hay 15 días hábiles para la recepción de ofertas y solo dieron 5, pues ahí habría que hilar a cómo eso limita las oportunidades de participación, ¿verdad? Por ejemplo, cláusulas, multas o cláusulas penales que no tengan estudio técnico de respaldo, o lo que les decía ahora, los criterios de contratación pública estratégica que no tengan esta investigación previa, consulta de mercado en el expediente, ¿verdad? Entonces, eso podría tener bastantes posibilidades. Objeciones con pocas o nulas posibilidades de ganarse cuando objetamos cosas que ya son exigibles por ley. Por ejemplo, que no nos pidan la patente, salvo que fuera profesionales independientes, y ahí hay un tema también, no es tan simple, ¿verdad? O que nos estén pidiendo el permiso sanitario de funcionamiento y digamos que eso es excesivo. Eso no es excesivo, eso lo pide la ley, ¿verdad? Los ejemplos son como muy burdos. Y la mayoría de los casos, pues son casos sujetos a valoración. La mayoría de los casos hay que romper la presunción que favorece al pliego, y ahí tenemos que convencer a la administración o a la Contraloría de que el pliego limita algún principio, alguna norma, está injustificado, es desproporcionado o pone en riesgo al interés público. Bueno, voy a ver algunas de las consultas porque ya estamos sobre tiempo. Vamos a ver, hay muchísimas consultas, entonces por aquí nos dices, doña Laura nos pregunta si se puede objetar la visita preoferta. A ver, nuevamente, no hay un catálogo de temas, digamos, que les pudiera decir todos estos temas son objetables o todos estos temas no. Siempre depende de la justificación que haya dado. Podría ser la administración, sí, pues es que doña Laura hace una pregunta muy abierta, podría ser que se establece una visita preoferta, pero eso no condiciona la presentación de ofertas. Se dice, habrá visita al sitio de la obra tal día, si alguien no viene no pasa nada, ¿verdad? Entonces eso no limita la libre participación. Si en cambio se convierte en un requisito de admisibilidad y no está justificado, podría ser que sí. Por otro lado nos preguntan qué se hace cuando ya venció el tiempo para presentar objeción y la visita no cumplió con lo que se solicitó. Ahí no le entiendo la pregunta porque no, si ya el plazo se venció, ya la oportunidad procesal se cerró, ¿verdad? El tema de la visita de obra que insisten en ese, hay que verlo caso a caso y habría que ver los antecedentes de Contraloría para saber si aplican a ese caso concreto, si son iguales. Recordemos que los antecedentes de Contraloría son solo antecedentes. Son casos que pueden tener similitudes, que si son exactos al caso que tenemos, podría aplicar a rajatabla, pero podría ser que hay elementos diferenciadores, se llaman derecho, y que tal vez no es el mismo caso. Entonces, este antecedente, la administración puede decir, sí, yo conozco sus antecedentes, pero mi caso es diferente. Habría que verlo caso a caso. Y por acá nos dicen, el interés público no puede pasar en contra de artículos específicos de la ley. El interés público es lo que nos favorece a la mayoría y que está detrás de la contratación, ¿verdad? Como para explicarlo de una manera muy sencilla. ¿Quién define qué es lo mejor para el interés público? Le corresponde a los funcionarios, ese es su deber. La ley les dice, usted funcionario que tramita las compras, usted está encargado de definir qué es lo mejor para el interés público. Y esa es mucha responsabilidad, pero depende de cada caso en concreto. Y hay casos en donde hay regulaciones específicas. Por decirles algo, yo sé ahora que la IA tiene la responsabilidad de limpiar el agua que va a los ríos, por decir algo, ¿verdad? ¿Cómo lo hace hoy día? Comprando unos químicos que se le echan al agua que utilizamos para que antes de llegar a los ríos vaya con un grado de potabilidad X. Se está alcanzando más o de una manera más eficiente o menos eficiente, eso lo tienen que analizar ellos. Esa es la mejor opción que hay en el mercado, los químicos, o hay otros métodos, eso lo analizan ellos, y a ellos les corresponde definir qué es lo mejor para el interés público en ese caso, y así cada uno. Entonces, eso también es muy específico de cada contratación. Sí, doña Yancy dice, me ha pasado que en algún cartel indica que se debe declarar con base a la ley antigua, haciendo lo correcto
la nueva ley. Sí, si el procedimiento se está dando ahora, pues ya debería aplicarse, a menos de que sea un procedimiento que nació con la ley anterior, ¿verdad? En el caso, doña Gabriela pregunta que si aplica el artículo 60, inciso D, que comentamos de compras de la caja, compras del INS. No, es específicamente para las compras de la caja, ¿verdad? También preguntan cuando se hace el cálculo sobre el umbral para compras de la caja, para saber si se presenta el recurso de objeción ante la Contraloría, se debe hacer sobre el monto total de la contratación o sobre el monto de la partida objetaria. Es interesante esa pregunta. Yo le diría, la ley no lo resuelve. Yo le diría que como es un tema de del tipo de procedimiento, no es como funcionaba antes con la apelación y la revocatoria, el monto impugnado, yo le diría que yo analizaría el monto completo, porque lo que queremos saber es si hoy en día, recuerden que en el caso de la caja, esos casos salen por licitación menor, porque el 60 inciso D de la ley dice que independientemente del monto, la caja siempre tiene que acudir a la licitación menor. Pero la lógica de la presentación del recurso es, ¿esto era licitación menor o realmente era una licitación mayor? Y para eso se ocupa ver todo el monto. Entonces yo me iría por todo el monto, no por el monto de la parte. Don Mauricio ahí les comparte la guía del SICOP para presentar los recursos de objeción, por si tuvieran alguna duda. Sí, legalmente, para que el recurso vaya bien enviado, tiene que ser quien está como representante legal en el sistema, ¿verdad? Que pueda firmarlo válidamente. Doña Carol pregunta qué pasa si no se suben los estudios de mercado. No le entiendo tampoco la pregunta, no sé si se refiere a que usted como prueba quiere demostrar que en el mercado las cosas están siendo diferentes a lo que la administración está haciendo. Si es así, pues su recurso iría con falta de fundamentación, ¿verdad? Recuerden que todo lo que ustedes puedan presentar que abone a la tesis que están planteando, pues eso va a fortalecer su caso. ¿Qué artículo dice que el fabricante debe presentar esa declaración? Ahí está en la fundamentación del recurso de objeción. Vamos a ver si me lo aquí. La presentación. Los artículos 254 o 255, ahora no recuerdo exactamente, pero sí nos habla de que el fabricante tiene que manifestarse bajo la fe de juramento. Sí, don Mauricio, adelante. No, tal vez una preguntita más, Ana Marcela, que estamos un poquito sobre el tiempo. Sí, sí, sí. La puntuación adicional para las pymes, dice, la administración debe subir el estudio de mercado. Sí, todos los criterios de contratación pública estratégica, y esto es algo que tal vez es de lo más importante que hemos dicho hoy, puntos a favor de las pymes, patentes locales, cualquier criterio ambiental, todos necesitan de este respaldo de la consulta de mercado, la investigación de mercado. Y ya hay muchas resoluciones de Contraloría que lo están haciendo ver. Si ese factor de evaluación, que es a su vez criterio de contratación pública estratégica, no tiene ese respaldo técnico, es inaplicable, lo dice el mismo reglamento. Entonces la objeción sería, a la larga tal vez hasta nos interesa no objetarlo, porque si no tiene respaldo, luego le diremos a la administración, usted no lo puede aplicar. Depende, ¿verdad? Pero entonces habría que ver. Y eso, Mauricio, porque hay muchísimas más, pero que algunas no son efectivamente con respecto al tema directamente. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, licenciada Ana Marcela. Y excelente la presentación, como siempre. Para nuestros suscriptores, durante la próxima semana les vamos a poner el GPT para que puedan probar, ¿verdad? De hacer consultas para entender mejor qué es lo que establece la ley, ¿verdad? Digamos, en términos no solo de recurso de objeción, sino también durante agosto les vamos a dar otra opción para que puedan revisar los pliegos de la licitación dentro de esta misma tecnología con preguntas prehechas para facilitarles encontrar temas importantes y ¿verdad? Eventualmente ayudarles a fundamentar mejor sus recursos. Eso para suscriptores de Conexis. También para suscriptores de Conexis, durante la próxima semana, el miércoles de la próxima semana, aquí en visiteygana.com pueden verlo. Recuerden, si no se han registrado en este entrenamiento básico que va a ser todo el segundo semestre, miércoles de por medio, con Josué Jiménez,
Estas charlas, los comentarios que recibimos la vez pasada fueron muy buenos porque son muy, como esta última parte con Ana Marcela, muy de preguntas y respuestas sobre temas del día a día. Entonces los invitamos a participar también. Se pueden registrar gratuitamente en esta noticia de entrenamiento básico y los esperamos la próxima semana. Bueno, para terminar, como siempre, tenemos 5 preguntitas aquí, 4 preguntitas. Si alguno desea información sobre Conexis, que no son suscriptores aún, clic. Si alguno desea información de nuestros servicios en República Dominicana, en Panamá o en México, que ya estamos empezando nuestras gestiones en México, clic. Y si son suscriptores y requieren algún tipo de asistencia, ya sea para repasos, para algún tema administrativo, nuevos usuarios, capacitaciones adicionales, analizar el resumen gerencial que nosotros enviamos con sus gerentes, eso es vital. Nosotros podemos ayudarles y darles una sesión solo para eso, sin costo adicional. Y por lo demás, a todos les agradecemos su participación al día de hoy y los invitamos para futuros webinars y a conocer más de los servicios que nosotros ofrecemos, no solo en Costa Rica, sino a nivel regional. Bueno, Ana Marcela, muchas gracias, como siempre. Mucho gusto, don Mauricio, para servirles y nos vemos el próximo mes. Saludos. Gracias, Ana Marcela. Y en el chat quedó el link para la guía de presentación de recursos en SICOP, por si lo desean consultar ahí. Voy a dejar esto aquí un momento para que lo puedan revisar con calma y nosotros quedamos a las órdenes siempre para apoyarlos en temas de licitaciones. Un gusto, saludos y nos vemos pronto. Gracias.